esta ocasión tenemos dos invitados especiales de la Casa del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Rafael Franco Ruiz es contador público y magíster de Administración, Economía y Financiera, quien ha ejercido profesionalmente como presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y representante actual de las instituciones de educación superior en la Junta Central de Contadores. De igual forma, a Jaime Hernández Vázquez, quien es contador público, especializado en revisoría fiscal y gerencia, gobierno y asuntos públicos, quien ha ejercido profesionalmente como expresidente de la Confederación Iberoamericana de Contabilidad y expresidente de la Confederación de Contadores Públicos. El día de hoy, estos dos contadores públicos, Jaime Hernández Vázquez y Rafael Franco Ruiz, nos invitan a este panel en qué va la reforma de la revisoría fiscal, propuestas y acciones. No siendo más, damos apertura a este hermoso evento. Buenas noches ya, buenas noches, tardes a todos. En primer lugar, agradezco la amable invitación del Consejo Nacional de Contadores Públicos y agradezco la amable invitación también del profesor Franco Ruiz, con quien después de mucho tiempo volvemos a coincidir en estas lides de la profesión contable. Sea lo primero decir que para abocar el tema de las posibles reformas de la revisoría fiscal hay que analizar el contexto actual y los antecedentes de la profesión. Desde siempre, los que hemos participado en estos desarrollos profesionales y en estas luchas de la profesión, hemos considerado la revisoría fiscal como una creación propia, una creación de arquitectura nacional, una creación donde el talento y la inteligencia de los contadores públicos colombianos le han dado la fuerza necesaria para constituirse en un modelo ideal, tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Lamentablemente, intereses que conocemos, que siempre han estado presentes en las discusiones que hoy se han dado en el pasado y que hoy también se llevan a cabo, buscando que se le respeten sus mercados, buscando que se le respete su forma de acción, o mejor, buscando que se le siga prohijando la protección de su llamada industria de auditoría, siempre se han opuesto a estos modelos o formas de control inspirados desde el ámbito de la fiscalización. Este contexto no es nuevo, es un contexto en el que viene inmersa la profesión desde hace muchísimos años, desde la discusión de la Ley 145 de 1960, de la Ley 43 de 1990, de todas las reformas que se han dado a nivel de nuestra profesión, que inclusive dieron al traste con proyectos muy bien estructurados en los años 90 y en comienzos de este siglo, cuando las fuerzas opositoras al desarrollo profesional, al desarrollo de la inteligencia nacional, al progreso de la profesión contable nacional, lograron frenar desarrollos legislativos que hubieran puesto en vigor normas especiales para la protección del interés general, hoy denominado y conocido bajo el ámbito general del bien común. Entonces nos encontramos frente a una situación complicada, frente a una situación que no es fácil de resolver, pero en que la profesión tendrá que tomar partido. Y cuando digo la profesión, me refiero a todo el estamento, no solamente profesional, sino también a los estudiantes de contaduría pública, hoy ya próximos a salir y ejercer la profesión, porque la defensa de la revisoría fiscal es una necesidad, no solamente en bien del país, en bien de la protección del bien común, sino fundamentalmente en bien de la profesión. Esta, así llamada por nosotros la magistratura de la profesión, que no tiene parangón internacional, a pesar de que existan esfuerzos de muchos interesados en compararla con la auditoría, que no lo es, realmente representa el futuro de todos los contadores públicos. ¿Y por qué digo que es el futuro de los contadores públicos? No hay en Colombia un modelo de ejercicio, ni llamamos un servicio profesional de carácter obligatorio para el contador público distinto
de la revisoría fiscal. Habrá la posibilidad de entregar la fe pública a nivel de elaborar o presentar los estados financieros, que también es un servicio reservado a nosotros, como nosotros del artículo de la ley 43, pero es fundamental la revisoría fiscal porque es donde se nota una independencia y una forma de ejercer la profesión muy distinta a la de otros países del mundo. Duré muchos años por fuera de la profesión, hoy vuelvo a estas invitaciones de conferencia por el amigo Rafael, invitado por el amigo Rafael, y me encuentro con el debido respeto de muchos colegas, con que gran parte de la profesión ha tenido, y a riesgo de que no se me oiga bien, una posición genuflexa. ¿Y por qué digo una posición genuflexa? Porque, aunque el término suene duro, esta posición ha sido de connivencia con las influencias internacionales que van en contra del ejercicio profesional. La ley 1314 de 2009, a la que se llama, que modernizó el derecho contable, porque bajo el ropaje del aseguramiento introdujo en Colombia la auditoría, ha venido copando los espacios de la profesión. Y uno se encuentra hoy con conferencias donde realmente se dicen, no quisiera catalogarlo de barbaridades, pero sí tendría un adjetivo muy cercano a ello, y es que se dicen o se hacen afirmaciones muy contrarias a la realidad de lo que es la revisoría fiscal o lo que es a lo que llamamos el control en el nivel de la fiscalización. Estas formas de ejercer la revisoría fiscal a través del modelo de la auditoría, bajo el retiro del aseguramiento, no hacen más que alejar el verdadero sentido de la revisoría fiscal. Por ello, cualquier reforma que se proponga tiene que partir de lo que es la concepción del control, entendido como un sistema compuesto por un conjunto estructurado de procesos organizados de manera lógica y coherente, con el cual se supervisa, inspecciona y fiscaliza las operaciones de un ente económico para verificar la pulcritud de los resultados, la veracidad de la información que se genera, todo ello conformes a parámetros preestablecidos. Y que es una teoría de carácter desarrollado, moderno. Yo inclusive me atrevería a ser un poquito pomposo en la definición, que tiene un contenido científico, no ha sido aceptado por los estamentos profesionales que han vivido por años del ejercicio profesional de la revisoría fiscal, pero haciendo auditoría. ¿Y a qué me refiero con ello? Mientras que fuera del país la auditoría financiera es de libre competencia, es decir, se compite en un mercado de iguales, sea a nivel de firmas o sea a nivel de contadores en los pequeños empresarios. En Colombia, el mercado de la revisoría fiscal es cautivo porque por mandato de la ley, todos sabemos la cantidad de obligados a tener revisores fiscales, y entonces las grandes compañías, las grandes multinacionales de auditoría tienen ahí un espacio cautivo para ejercer la profesión sin tener que salir a competir. Entonces el deseo, y no estoy faltando a la verdad, el deseo de estas compañías, particularmente de las llamadas Big Four, es mantener ese privilegio de que la revisoría fiscal sea obligatoria, pero no tener las responsabilidades que encarna el modelo de revisoría fiscal, no tener las obligaciones que encarna el modelo de revisoría fiscal en el sistema de control de fiscalización, es decir, hacerlo bajo las linealidades del sistema de auditoría, bajo el ropaje de las normas de aseguramiento, que, como bien se sabe, no alcanzan a satisfacer los postulados del artículo 207 del Código de Comercio, en particular el que tiene que ver con cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias, el de dar oportuna cuenta de las irregularidades que se ejecuten en la sociedad para comunicarlas
a los organismos de inspección, control y vigilancia y demás autoridades respectivas, el velar porque la contabilidad se lleve regularmente conforme también a normas y parámetros preestablecidos. El dar oportuna cuenta, el colaborar y el cerciorarse y el velar son vocablos pertenecientes a la fiscalización. Por ello, todo lo amalgaman dentro de una masa de la auditoría, diciendo que con la auditoría, que tiene que ver es con con el examen o evaluación de información financiera histórica, es decir, de hechos pasados, que contradicen de suyo la acepción cerciorarse, que tiene que ver con presencia real, directa, in situ, como lo digo, en tiempo real, para encontrar irregularidades y comunicarlas luego, lo que no se puede hacer con los modelos de aseguramiento. Entonces, bajo esta circunstancia, vamos a encontrarnos en un estadio difícil porque los interesados no quieren que el modelo de fiscalización propio, nacional, nuestro, de creación y arquitectura contable de los colombianos tenga éxito, sino que más bien se están en la defensa, no se quieren, están exclusivamente en la defensa de un modelo internacional no propio de este tipo de latitudes como nuestro país, de un modelo que no respeta los procedimientos mercantiles colombianos, la idiosincrasia nacional, el modelo de operación nacional, etcétera, y que al final de cuentas ni siquiera convive o pervive con las necesidades que convendrían o convergerían en los entes económicos en materia de fiscalización. En este ámbito de quiénes están interesados o quiénes son los que interactúan con la fiscalización, tendremos que decir que en el ente económico, en la empresa, en la persona jurídica, convergen muchos intereses. El primero, el de los propietarios. Y estos tienen un interés racional en el sentido de decir, yo como propietario inversionista, yo quiero que mis administradores, a los que les entrego la capacidad de manejar mis recursos, estén vigilados para que no cometan actos desviados de la legislación y asimismo para que no utilicen o malversen los fondos o cometan fraudes. Y ahí ese interés inicial de los propietarios quiere una revisoría fiscal fuerte que vigile, no que coadyuve simplemente con los modelos que determinan los administradores. Y ahí entra la primera controversia. Se dice que no se necesita fiscalización al nivel de vigilancia per se, directa, in situ y en tiempo real, es decir, de que no hay necesidad de que se cercioren de las operaciones en tiempo real, porque para eso existe el sistema de control interno, entendido como ese conjunto de metas políticas y procedimientos a que se ajusta una entidad diseñados por los administradores para dirigir la empresa según ellos con criterios de eficiencia y eficacia y economía. Pero es que el control interno de los administradores, entonces un control interno desviado, mal utilizado, mal estructurado, pues lo que va a perseguir es proteger solamente las decisiones del administrador, y si estas no son correctas, pues el sistema de control interno no nos va a servir para vigilar el ente económico. Entonces, ahí tenemos la primera controversia. Mientras nosotros decimos vigilancia, cerciorarnos de que todo se haga de acuerdo a la ley, de acuerdo a los parámetros preestablecidos por los propios propietarios a través de los estatutos, por los reglamentos internos de la sociedad, los otros dicen que eso es responsabilidad de los administradores. Y entramos aquí en la segunda controversia. La segunda controversia es, yo debo vigilar ¿qué? El qué vigilamos, el qué fiscalizamos. Los que abogan por las normas de aseguramiento sostienen que no se requiere vigilancia, sino que lo que se requiere es auditar la información. Todos sabemos que la información tiene que ver con hechos pasados. No hay información. La información es el producto o el resultado de dejar la huella de lo que sucedió, de las transacciones, de las operaciones, de las actividades realizadas por el ente económico, por la compañía. Y entonces, por lo tanto, es histórica, es antigua. Y es antigua y no se pueden corregir las desviaciones de los
procedimientos establecidos y no se pueden corregir las irregularidades que se presentan en el ente económico. Es decir, el modelo de aseguramiento llega para decir, como lo decimos en términos prosaicos, cuando ya el muerto se murió. Sirven para comunicar hallazgos o sucesos pasados de hechos que pudieron, que causaron un daño, pero que hoy en día ya no son materia de subsanación o de corrección, porque es imposible volvernos hacia el pasado. Y entonces digo, ahí es la segunda controversia que tenemos. La primera, reitero, el modelo de fiscalización a nivel del control. La segunda, la oportunidad de ese control, porque a nivel del aseguramiento, el control no solamente se puede, el control no se puede ejercer, sino que el mismo solamente se puede realizar a nivel de la fiscalización. Pero pasamos a una tercera circunstancia. Esta tercera tiene que ver con quiénes están realmente interesados en la revisoría fiscal. Entonces ya hemos dicho que primariamente los propietarios, pero es que aquí viene la parte más importante de estas aristas, y es el Estado. El Estado está interesado en tener revisores fiscales porque su capacidad de vigilancia no alcanza a cubrir la totalidad del universo de las compañías y en la profundidad que le puede garantizar un revisor fiscal. No obstante esa necesidad, quienes defienden el modelo de aseguramiento sostienen que cada día el revisor fiscal se va a ver abocado a peligros porque su técnica, su forma de ejercer la revisoría fiscal a través de auditoría no les permite llegar o tener el alcance o profundidad que exigen las funciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio. Y pasamos al otro estadio. ¿Quiénes más están interesados en una revisoría fiscal eficiente que proteja el bien común? Pues todos los consumidores, el público en general. ¿Por qué razón? Porque un ente económico puede cometer demasiadas irregularidades. Y así ustedes se encontrarán con todos los grandes escándalos que sería largo en este momento enumerar, tanto en el nivel nacional como en el internacional, y esos escándalos se dan es porque a nivel de auditoría es imposible detectar los fraudes y malversaciones que se cometen. He venido sosteniendo que con el modelo de auditoría ustedes no pueden, o con el modelo de aseguramiento no se pueden evitar aspectos tales como protección del medio ambiente, las compañías que dañan por su producción química o arrojan desechos químicos y contaminan el medio ambiente. No se puede garantizar la calidad de los productos y de los bienes y servicios ofrecidos, las cantidades indicadas en los empaques, aquellos productos que son del sector de la salud que no están bien hechos. Hoy en día, a lo largo y ancho del mundo, ustedes encontrarán mascarillas defectuosas, medicamentos que no sirven, todo este tipo de aspectos de ventiladores que no han cumplido, y eso no se puede corregir porque el modelo de control es inexistente, no existe un sistema de fiscalización, y a nivel de auditoría eso solamente servirá para que en el futuro, a los 2 o 3 meses, cuenten las historias. He hecho este contexto a nivel muy general para decir que esos son los aspectos en los que tiene que verse abocado la profesión. Cierro diciendo que es necesario que la profesión contable colombiana se manifieste, y se manifieste participando en comités, participando en estas discusiones y entregando las opiniones, defendiendo el modelo de revisoría fiscal, que es un modelo propio que no tiene parangón en el mundo. Por eso en el mundo dicen que aquí no se practica un modelo ideal, porque el modelo del mundo es la auditoría
y entonces no hay modelos de comparación. Reitero, participación activa de los contadores públicos. Es necesario que empecemos a cuestionar las normas que salen, las normas gubernamentales que se emiten en este sentido, cuando las mismas no estén acorde con nosotros, porque de lo contrario, la magistratura de la profesión correrá peligro y el déficit de empleo, el déficit en materia de remuneración agobiará sobre todo las futuras profesiones. El doctor Franco seguramente profundizará en estas materias y además de ello explicará otras posiciones que amenazan la revisoría fiscal. Yo llego hasta este punto, doctor Franco y señores colegas contadores. Muchas gracias. Doctor Franco. Muy buenas noches a todos. Voy a hacer unos comentarios que van a apuntar muy directamente a el deterioro de las condiciones del ejercicio profesional de los contadores públicos en las últimas décadas. Creo que muy importante ese deterioro en las últimas 3 décadas. Voy a empezar a mirar algunos fenómenos que se han presentado, básicamente a partir de la emisión de la nueva Constitución en el año de 1991, en que se estableció que el control fiscal en el sector público dejaba de ser control fiscal y se transformaba en un conjunto de auditorías que incorporaban auditoría financiera, auditoría de control interno, auditoría de gestión y resultados y evaluación de impacto ambiental, pero todo desde la perspectiva de las auditorías. Esa medida de la Constitución llevó a la revocatoria de una gran cantidad de normas que tenían que ver con los auditores fiscales, los auditores de las contralorías, tanto en el caso de la Contraloría Nacional como la Contraloría, que a partir de ese momento desaparecieron. Ellos realizaban actividades de fiscalización, cambiado el modelo por auditoría, la cosa cambió, se constituyeron unos equipos que ellos llamaron de auditoría integral, donde eventualmente participaba un contador, pero la obligatoriedad de que esas actividades las realizaran los contadores públicos desapareció. Es importante que nosotros miremos lo que sucedió en la Contraloría de Bogotá y en la Contraloría Nacional en ese campo. Y al mismo tiempo se estableció la decisión de eliminar las auditorías de muchas instituciones públicas, las revisorías fiscales de muchas instituciones públicas. Tal vez una excepción es la de las corporaciones autónomas regionales, donde se mantuvo porque se consideró que el control fiscal no era un control concomitante con la revisoría fiscal, dado que el control fiscal se había vuelto exclusivamente posterior. Un segundo elemento que tenemos que mirar sobre ese deterioro de las condiciones de ejercicio profesional tiene que ver con las políticas que se han venido desarrollando a través del Estado, que se presume debe impulsar la libertad de mercado a través de impartir instrucciones. Yo tengo documentos, como alguno presentado por el ministro de Hacienda a la empresa de energía del Meta, en la cual le recuerda que la política del Estado es que el nombramiento de revisores fiscales en todas las entidades en que el Estado tenga participación decisoria es nombrar firmas internacionales. Es decir, el Estado ha participado
en sesgar las condiciones del mercado en favor de las multinacionales, cuando se supone que el Estado está para representar a los nacionales. Ese es el espacio del ejercicio del poder del Estado, la comunidad nacional, pero está haciendo ese tipo de decisiones en favor de las empresas multinacionales. Luego vino el gran problema de la ley 1314 del 2010. La ley 1314 de 2010 fue una cuestión que inclusive recuerdo mucho, discutimos con Jaime y en una discusión con él estuvimos en comunicación con algunos parlamentarios que nos comentaron que eso lo iban a aprobar diera por donde diera un lunes, que lo normal es que el Parlamento no se reúna los lunes, y que qué hacían para tratar de salvar eso. Y lo que yo les dije fue, pues metan eso ahí en un procesador de palabra y cambien adopción por convergencia. Y eso sucedió. La ley 1314 estableció que había que hacer convergencia hacia estándares internacionales, hacia estándares de alta calidad con reconocimiento internacional. El Consejo Técnico hizo una cosa contraria. Procedió a cambiar el diccionario y dijo que convergencia era adopción. Y entonces no hizo los procesos de convergencia, sino que realizó unos procesos de adopción que se vieron enfrentados a un conflicto jurídico tremendamente profundo. El conflicto profundo es que esas normas de adopción de estándares internacionales no pueden bajo ninguna circunstancia modificar el Código de Comercio, porque el Código de Comercio tiene reserva legal. Solamente puede ser modificado por normas específicas que se emitan en el sentido de reformar ese código y no por normas que no tienen ninguna relación con él. Y eso tiene que tener un trámite parlamentario. Entonces, ¿qué ha sucedido con eso? La contaduría pública quedó en unos terribles dilemas. En el campo de la contabilidad, en el Código de Comercio hay unas normas de contabilidad de general aceptación que dicen básicamente que la contabilidad debe ser histórica, clara, completa y fidedigna, en síntesis. Los estándares internacionales dicen no, vamos a establecer unos marcos de autorregulación para que los empresarios decidan qué es lo que quiere que la contabilidad diga. Eso aparentemente no tiene nada que ver con nuestro asunto de hoy. Y de otra parte, cuando adoptan los estándares internacionales de aseguramiento, entonces dicen con un sentido totalmente inaceptable que esos estándares internacionales de aseguramiento están establecidos como obligatorios para el ejercicio de la revisoría fiscal. Inclusive crean dos modelos, uno para el grupo 3 y otro para el grupo 2. Esos estándares internacionales de aseguramiento son estándares internacionales de auditoría. Y cuando uno los lee detalladamente, allá dice, estos estándares están establecidos para la evaluación de información financiera histórica, ¿sí? Que es la otra contradicción que ellos no han reconocido, porque las normas de contabilidad dice que no es historia, sino que son una serie de cálculos
de valores futuros descontados a valor presente, es el significado del valor razonable, pero las normas de auditoría son para revisar información financiera histórica. Ahí tenemos nosotros un conflicto como serio. Y lo otro es que esas normas de auditoría están establecidas a efectos de examinar estados financieros de propósito general, que en el lenguaje de los estándares contables son el estado de situación, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Y son para eso, ¿sí? Es decir, la auditoría hace un examen, llamémoslo así, epidérmico, ¿sí? Que no puede generar ningún tipo de acción por parte de la administración ni por parte del Estado sobre lo que ha hecho una organización. Es una cremita que se unta sobre la piel cuando en verdad las enfermedades de las empresas son subcutáneas y necesitan exámenes mucho más profundos y oportunos. Y esos exámenes más profundos y oportunos están establecidos en la ley. La revisoría fiscal tiene unas funciones que no son de evaluación, sino que son funciones de vigilancia. Vigilancia. Y no es de vigilancia de informes, es vigilancia de actividades. Las funciones de los revisores fiscales, si nos quedáramos solamente con el artículo 207, aunque son más, allí siempre se hace cerciorarse, vigilar, velar, porque las transacciones cumplan una serie de elementos. Algunos dicen que es que a la revisoría fiscal la tienen como un árbol de Navidad, que cada vez que sale una norma le ponen más funciones. Cuando uno examina las cosas con el debido cuidado, parece que el asunto no es así. Hay grandes quejas por dos funciones nuevas que se adicionaron a los revisores fiscales. La primera en una norma que se llama Ley Anticontrabando, en la cual se le estableció la función de reportar a la unidad de investigación de activos financieros del Ministerio de Hacienda todos los actos sospechosos de constituir prácticas de lavado de activos. Y la otra, que se deriva de la Ley Antisoborno Internacional, que dice que los revisores fiscales deben denunciar todas las operaciones sospechosas de violar, de constituir delitos contra la administración pública, el orden económico y social o el patrimonio económico. Pero eso no es nada nuevo. El numeral segundo del artículo 207 ya lo decía. Denunciar las irregularidades. Lo que pasa es que el artículo 207 decía que esa denuncia la hiciera ante los máximos órganos de dirección y administración de la entidad. Y estas nuevas dicen, no, esas denuncias no son ante los máximos órganos de dirección y administración de la sociedad, sino ante las autoridades. Pero no hay una función nueva. Quiero recordar que esas funciones, esas dos últimas que yo he enumerado, derivan de tratados internacionales que ha suscrito Colombia, como el GAFI, un grupo de acción contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por lo tanto, entran en el marco legal colombiano, a diferencia de los estándares, que esos no provienen de tratados internacionales. Ningún tratado internacional dijo que había que aplicar estándares internacionales de aseguramiento.
¿Qué pasa con esto? Que nos trata de obligar el gobierno nacional, cuando establece la obligatoriedad de los estándares de aseguramiento, para cumplir funciones de vigilancia. Un parche donde no es el dolor. Con los estándares de aseguramiento no se pueden cumplir funciones de revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque el aseguramiento es una actividad posterior y nadie puede controlar después, aunque algunos se hagan la ilusión, ¿sí? Por ejemplo, muchos creen en la píldora del día después, pero en el medio, después del ojo afuera, piedras lleva. En tanto que las funciones de revisoría fiscal son funciones fundamentalmente de control preventivo. Observen ustedes lo que sucedió en el sector público. Cambiaron el modelo de fiscalización por el de auditoría y el año pasado tuvieron que cambiar el modelo de auditoría por el de fiscalización, porque si uno observa una curva de los caminos de la corrupción, la curva desde el 91 empezó a tener una tendencia geométrica, más o menos tan geométrica como la curva de los contagios y muertes del coronavirus en Colombia, que nos habían dicho que habían aplanado el 25 de abril cuando ordenaron abrir la economía. ¿Sí? Pero ahí vemos, ¿no? Ahí vemos a dónde va. Entonces, esas normas no sirven para eso. Yo no puedo ejercer revisoría fiscal, funciones preventivas con carácter posterior. Y lo básico de la revisoría fiscal es que son funciones preventivas. El gobierno ya se dio cuenta de eso, de que tiene un problema, porque una cosa dice el Código de Comercio y otra, el famoso DUR, el Decreto Único Reglamentario de la Industria Contable, en lo relacionado con aseguramiento, y entonces empezaron a buscar unas estrategias, no el gobierno, sino las firmas internacionales. Y las estrategias básicamente están orientadas a que la ley se adecue a las prácticas de mercado de esas firmas. Imagínense ustedes, no es que ellos adapten sus prácticas al marco legal, sino que quieren que el marco legal se adecue a las prácticas que ellos dominan. Y para eso planteó una reforma del Código de Comercio, donde en lo fundamental pretenden cambiar el artículo 207 del Código de Comercio a efectos de cambiar las funciones por funciones de evaluación, el artículo 208 para que quede bien claro que el informe es de auditoría, y fusionándolo con el artículo 209, que en el actual Código de Comercio es un informe independiente del artículo 208 porque tiene restricciones de circulación. El informe del 209 dice que se informa a los socios, no al público. El informe del 208 sí es para el público. Y a partir de eso han pretendido generar esa modificación. No han encontrado pleno eco en el gobierno. Al gobierno le gusta que los contadores públicos se jueguen la cabeza en funciones de vigilancia que coadyuvan a las funciones de protección del interés público, que son la razón de ser del Estado. Entonces ellos hoy están buscando que la profesión a nivel nacional entre a darle un respaldo a esa reforma que solamente busca destruir la revisoría fiscal.
repito, como una conclusión, para que puedan haber tiempo para resolver preguntas. No es posible ejercer revisoría fiscal, no es posible realizar actividades de fiscalización con técnicas de auditoría, porque la auditoría es epidérmica, se aplica por encimita a través de los informes, y la revisoría fiscal tiene que ser subcutánea, porque tiene que examinar son las transacciones, el funcionamiento, la dinámica del organismo empresarial en su paso a paso. Y esa es una contradicción absolutamente profunda. Ninguna norma de auditoría sirve para ejercer revisoría fiscal. Porque hay quienes dicen entre nosotros, entre los contadores, no, pero es que nosotros podemos utilizar la auditoría, por ejemplo, para efectos del dictamen de estados financieros. No. Y la razón es muy sencilla. La auditoría examina los estados financieros que la administración realiza, construye. La revisoría fiscal lo que hace es vigilar el proceso de construcción de la información. Hasta las mismas normas de ética que ellos pregonan dicen que uno no puede hacer autorrevisión. Y si el revisor fiscal veló porque la contabilidad se llevara regularmente, si fuera a examinar los estados financieros con la lógica de la auditoría, se estaría autorrevisando. La verdad es que el dictamen de estados financieros que dictaminan los revisores fiscales se orientan sobre los parámetros de fidelidad, se toman directamente de los libros, fidedignidad, corresponden con la realidad y están documentados con soportes, con todo el reconocimiento de las pruebas documentales establecidos, oportunidad, que son cosas distintas a la razonabilidad de que habla la auditoría. No se puede hacer revisoría fiscal con normas de auditoría. Revisoría fiscal y auditoría financiera son dos formas de ejercicio profesional que tienen ámbitos absolutamente diferentes. Yo creo que podemos parar por aquí y entonces empezar a mirar las preguntas de quienes están presentes. Bueno, por acá tenemos una pregunta, es que está un poquito. Sí, Luis Fernando Valenzuela, él comentaba, ¿es utópico pensar en darnos una regulación autónoma sobre la profesión contable? No depender de entes internacionales en aras a nuestra soberanía. Conteste, doctor Hernández. Bueno. La pregunta es muy interesante. Esa es la tesis que han venido esbozando los que defienden que tenemos que asumir las normas internacionales y el contexto internacional. Ellos nos vienen a decir que para pertenecer a la OCDE, que para estar en el campo internacional, que para que estemos inmersos en la globalización y en la comercialización internacional de los mercados, debemos adoptar o asumir las normas de aseguramiento, las normas internacionales de auditoría y, por supuesto, las normas de información financiera. Eso no es absolutamente cierto. Yo les quiero comentar lo siguiente. Hace solamente 2 años le formulé a
la Oficina de la Competitividad de la Presidencia de la República que me informara sobre los aspectos sobre los cuales se basó la exposición de motivos de la Ley 1314 de 2009. Esa ley, que es de intervención económica, fue una ley basada en mentiras, falsedades, porque dijo que al asumir las normas internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información, se ampliarían los mercados, se aumentaría la competitividad del país, se mejorarían las relaciones internacionales, nos estaríamos inmersos en el comercio internacional, se aumentaría el flujo de recursos de inversión, habría transparencia de la información financiera para usos internacionales. Nuestros contadores podrían trabajar en el exterior y sus tarjetas profesionales podrían ser avaladas en los distintos países. Hay más de 32 motivos. Yo juiciosamente le hice esa pregunta a la Oficina de Competitividad, porque pues si eso lo dijo el Congreso de la República, a nivel de una propuesta del ministro de Comercio de la época, que era, si mal no recuerdo, el doctor Luis Guillermo Plata, hoy revestido de director para la pandemia, que nos dejó esa pandemia de las normas internacionales de información financiera. Ese argumento no pudo ser sostenido en el año 2018, es decir, 9 años después de la ley 1314-2009. Ese argumento que le pregunté, sírvanse a explicar cuál fue el aumento de acuerdo con su Oficina de la Competitividad de las Empresas de Colombia, cuál fue el mejoramiento de la sostenibilidad empresarial, cuál fue el mejoramiento de la introducción en los mercados, ¿cuántos? La respuesta en 3 renglones fue: lamentamos informarles que esta oficina no cuenta con esas estadísticas y la exposición de motivos es responsabilidad del Congreso de la República. En síntesis, esa exposición de motivos fue engañabobos, es decir, para decirnos mentiras y justificar una ley que no ha traído ningún tipo de beneficio en esas materias. Es decir, el que diga que las normas de información financiera aumentaron la competitividad del país y que las normas de aseguramiento aumentaron la pulcritud de la información financiera, no es cierto. Miren los recientes escándalos que se han presentado en Colombia, de las libranzas, etc. Y me haría largo explicando todas las consecuencias que trajo la ley del 14, que no mejoran para nada, y si es posible sacar normas propias. Por tanto, mi respuesta es categórica: si es posible sacar normas propias que sean respetadas en el orden internacional. Yo quisiera hacer un complemento de explicación que presenta Jaime. Desde luego, eso implica que nosotros debemos entender que la contabilidad no es una acumulación de información para producir un informe, sino que la contabilidad tiene otras lógicas. La contabilidad es producir los informes que exija la sociedad. ¿Qué informes exige la sociedad? Información de lo que hacen las empresas, y lo que hacen las empresas no se puede contestar con pronósticos. Es decir, cuando se establecieron estándares internacionales de información financiera, la rendición de cuentas se acabó en Colombia. Se acabó. Eso ya no tiene ninguna validez. La fe pública de los contadores públicos se acabó, porque la fe pública es un concepto jurídico, no es un concepto contable, que le da valor probatorio en los procesos judiciales a los dictámenes de los contadores públicos. Todo eso se acabó. Pero el Código de Comercio está vigente. Y lo que debiéramos estar pensando nosotros es que se debe producir información para la rendición de cuentas, información para la fe pública, es decir, información de costo histórico, y también dar información para efectos de los mercados. ¿Cuál fue la promesa con informaciones a valores de mercado? Que se iba a lograr que todas las empresas lograran conseguir financiación, que los inversionistas llegaran en masa a comprar partes de interés o acciones
de las empresas que presentaban este tipo de información, porque eso iba a facilitar que las pequeñas y medianas empresas llegaran a la Bolsa de Colombia a cotizar. Pues yo les quiero decir, hoy estuve revisando una informacioncita sobre eso que es terriblemente vergonzosa. 73 empresas oferentes de valores en la Bolsa de Colombia. De esas, más de 40 pertenecen al Grupo Empresarial Antioqueño y al Grupo Aval. Es decir, en la práctica están participando unas 10 empresas públicas, entre las que se destacan Ecopetrol, ISA, el Grupo Empresarial de Energía, el Grupo de Energía de Bogotá, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, y el resto son casi que empresas de esos dos grupos económicos. El capital bursátil es de 84.000 millones de dólares, menos del capital bursátil de una sola empresa de los Estados Unidos, de Apple, que es de 250.000 millones de dólares. Para que vean los ridículos que somos adoptando ese tipo de normas. ¿Se ha incrementado la inversión extranjera en capital de empresas? No. Han venido sucursales de empresas extranjeras a hacer explotaciones extractivas, pero aquí no ha habido nuevas empresas en general, ¿sí? Entonces, eso no funciona. Pero, es decir, el ejemplo que nos pusieron, ¿no? Europa adoptó los estándares internacionales. Esa es una información falsa. En Europa, todos los países de Europa continental tienen normas contables y las normas de información financiera para los mercados de valores se aplican únicamente a grupos empresariales, ni siquiera empresas individuales, a grupos empresariales que cotizan sus acciones en bolsa. Y eso es una circunstancia totalmente distinta a la que nos dijeron aquí. Uno se puede conectar con los requerimientos de información internacional, con desarrollos propios de la contabilidad. Y esos desarrollos propios de la contabilidad, igual que las prácticas de fiscalización e inclusive las prácticas de control, deben estar al margen de normas específicas. Las normas contables, por ejemplo, en Colombia están muy bien estructuradas en el Código de Comercio. ¿Sí? Contabilidad es histórica, clara, completa y fidedigna. ¿Sí? Contadores, miren a ver cómo van a construir esa historia clara, completa y fidedigna con su leal saber y entender derivado de la sabiduría que debe caracterizar el ejercicio de las profesiones liberales. Pero si a nosotros nos dicen, en esta transacción lleve esto al débito y esto al crédito, entonces no somos una profesión liberal, y esa es la agresión más grande que le han hecho a la profesión a partir de la ley 1314. Aquí teníamos una pregunta, es un poquito larga, pero yo se la leo aquí en resumidas cuentas, pero es muy importante. No sé si la puedo agregar aquí. El decreto 2420 del 2015, anexo 4, contiene las normas de aseguramiento de la información y obliga a los revisores fiscales de empresas del Grupo 1 y algunas empresas del Grupo 2 a aplicar NIAS y las ISAE. ¿Qué opinión les merece? Adicionalmente a esto, la sentencia del Consejo de Estado del 2020, como consejero ponente Milton Chávez, niega la suspensión temporal pretendida de la ley 1314 del 2009. A ver, Rafael. Bueno, yo voy a decir dos cositas. La primera es, sí,
Eso que llamo el decreto 302, pero que ahora fue incorporado en el decreto único reglamentario de las actividades contables, es la adopción de estándares de aseguramiento. Y ellos pretenden que eso hay que aplicarlo para hacer revisoría fiscal. Tienen un problema. Esos procedimientos no son pertinentes para cumplir las funciones de manera general establecidas en el Código de Comercio, ¿sí? Y los contadores, que seguramente han leído muy bien el artículo 36 de la Ley 43 del 90, que dicen que el contador utilizará las técnicas y procedimientos que requieran los contratos, los compromisos profesionales, y que esas técnicas o procedimientos pueden provenir de decisiones de la profesión. Quiero recordar que esas no son decisiones de la profesión, esto son decisiones de organismos privados extranjeros, de las leyes o de los avances de la ciencia y la tecnología. Es decir, nosotros tenemos los recursos legales para no aplicarlas. La propia Ley 43, por eso será que la quieren cambiar también, nos dice que uno puede utilizar las herramientas adecuadas al tipo de trabajo que está realizando, ¿sí? Y que esas pueden ser las determinadas por los avances de la ciencia y la tecnología. Ahí tenemos nosotros una solución como bien precisa en términos de esa exigencia. Sobre la demanda del decreto único reglamentario, que fue negada por el Consejo de Estado hace muy poco tiempo, es que fue una demanda mal presentada. Porque si lo que estamos demandando es un decreto de intervención económica, la demanda hay que cursarla ante la Corte Constitucional. Porque las normas que se emiten en términos de intervención económica tienen categoría de ley. Entonces, la demanda tiene que proceder ante la Corte Constitucional. Esa era la primera gran falla, porque fue presentar una demanda donde no era pertinente presentarla. Con otros argumentos, esa demanda, sobre toda esa regulación, en la Corte Constitucional seguramente sería aprobada rapidísimo, porque los estándares internacionales inician la violación de las normas de la estructura jurídica colombiana, empezando por la norma constitucional que nos define como un Estado social de derecho. Y la característica esencial de un Estado social de derecho es que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones, y esos estándares están hechos para que toda empresa defina cuál es el marco de sus derechos y obligaciones. Solo eso determina que la estructura de esos estándares es absolutamente violatoria de la Constitución. Pero las demandas hay que colocarlas ante quién es y con los argumentos que son. Yo quisiera agregar, Rafael, algo. Yo he venido sosteniendo desde hace bastante tiempo que la revisoría fiscal se viene reformando por la puerta de atrás. En las discusiones que se dieron en el Congreso de la República, el señor, el ex congresista hijo del doctor Gaviria, el representante de la Cámara, Gaviria, que fue el ponente de la Ley 1314 en la Cámara de Representantes, ante una iniciativa mayoritaria muy grande en la Cámara de Representantes en la discusión de la Ley 1314,
que sostenía que si en esa ley se tocaba la revisoría fiscal, no la aprobaban. El señor Simón Gaviria, representante de la Cámara, juró. Les invito a que ustedes consulten los anales del Congreso, las gacetas del Congreso, y encontrarán en esas sesiones que él juró y garantizó que la revisoría fiscal no se tocaría, que la revisoría fiscal, dijo, está en el Código de Comercio y ahí se queda, no será tocada. Y bajo esos mismos preceptos pasó en debates en el Senado de la República. Es decir, que el Congreso de la República garantizó a los que se oponían a esa ley, que representaban a una gran masa de contadores públicos, representantes y senadores, que la revisoría fiscal no sería tocada. ¿Cuál ha sido la sorpresa? La sorpresa es que de una manera maliciosa, ladina, desvergonzada, la revisoría fiscal se ha venido reformando por la puerta de atrás mediante los decretos, desde el decreto 302 hasta el compilatorio 2420, con un agravante. El reciente decreto 2270 de ahora del año 2019, que derogó íntegramente el decreto 2649 del 93, con unas excepciones de la parte documental, porque no han sido capaces de sacar ese aspecto documental que es necesario para la comprobación de los hechos económicos de los comerciantes. También en su artículo 5 estatuyó que la norma internacional de auditoría 701 es obligatorio para la emisión de los dictámenes de estados financieros de los revisores fiscales del Grupo 1 y a los que los adopten también voluntariamente. Es decir, que de manera contraria a la ley y sin ningún miramiento, el decreto 2270 cambia los alcances de los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, lo que a mi juicio es violatorio y contradictorio desde el punto de vista del ordenamiento legal. Pero, y aquí es donde, Rafael, yo quiero hacer una observación muy respetuosa y un pronunciamiento respetuoso. Nosotros no nos podemos quedar siempre en la queja. Yo creo que aquí tenemos que pasar a la acción. En la acción tenemos que empezar a hacer una estructura muy del orden académico sobre todas estas violaciones y desde una estructura jurídica contable para instaurar las demandas competentes ante la Corte Constitucional, como usted bien lo señala, porque de no movernos, de no pronunciarnos, de no actuar, se seguirán modificando el ejercicio profesional por la puerta de atrás, con el criterio de decir que todo es el desarrollo de la Ley 1314 de 2009. Así no lo sea. Y hay una cosa preocupante que se pasó. La verdad, la Ley 1314, quienes la diseñaron, prohijaron un modelo de que todas las reformas en materia de información financiera, materia contable, información financiera y de aseguramiento, como lo están tocando a la Reserva Fiscal, siempre se hará iniciativa del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. O sea, que quien detente el control del Consejo Técnico de la Contaduría Pública está teniendo una posibilidad de reglamentar la profesión, reitero, siendo cansón, por la puerta de atrás está reglamentando la profesión contable. Porque es que se está inclusive pasando de lado la Ley 43 de 1990, como usted lo sabe, Rafael, porque por la puerta de atrás también metieron un código de ética internacional que en modo alguno se equipara con el que tenemos nosotros en la Ley 43, usted bien lo sabe como miembro de la Junta Central de Contadores, no tiene sus alcances, y lo que se hace ese código de ética internacional es garantizarle la continuidad a quienes ejercen las normas de aseguramiento, en este caso la auditoría, para preservarlos de sanciones y que sus actuaciones queden impunes. Entonces, mientras no actuemos, vamos a seguir en la misma circunstancia de que organismos como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, prohijados por la disposición de la Ley 1314, propongan al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Hacienda, que no son los más conocedores de estas materias, normas y decretos que van a seguir reglamentando por la puerta de atrás y sin nuestro conocimiento la profesión contable en sus materias de ejercicio.
Bueno, acá yo quiero agregar dos preguntitas que nos hacían en una misma pregunta, ¿no? Mauricio nos comenta cómo se garantiza la independencia del revisor fiscal por experiencia en el ejercicio profesional o qué garantiza esta independencia. Y agrego una pregunta que nos hacía Adrián Parada. Él comentaba que estamos maniatados desde la revisoría fiscal por lo que acaban de exponer en este panel. No podemos ser objetivos porque perdemos el empleo si los denunciamos. Yo aquí simplemente diría, Rafael, sigue Rafael. Mire, un asunto muy importante frente a la independencia es que el concepto de independencia no es un concepto que surja de la legislación laboral, ni el Código Civil de la realización de contratos civiles, ni el Código Mercantil por la realización de contratos mercantiles. El concepto de independencia está ligado a la filosofía de las profesiones liberales, que determinan que un profesional liberal es aquel que tiene una calificación reconocida por el Estado para desempeñar determinados roles en el marco del ejercicio de la inteligencia que le permite la formación de juicios autónomos. Es decir, el concepto de independencia tenemos que empezar a reconsiderarlo, porque es que eso que dice la ley 43 es lamentable, ¿no? De tratar de amarrar el concepto de independencia a la legislación laboral, eso no tiene sentido. Eso es una propiedad de la filosofía, de la definición de la naturaleza de las profesiones liberales. Y ciertamente existen problemas para ser independiente. En la pregunta complementaria de que es que si nosotros de alguna manera no nos adecuamos a los requerimientos de los empresarios, entonces perdemos el empleo. Pues la verdad es que en la legislación profesional nosotros estamos en uno de esos dilemas supremamente fuertes, ¿no? Yo solamente lo voy a dejar planteado y espero que Jaime profundice en ese asunto, pero es que de acuerdo con las últimas reformas el asunto es muy sencillo. O usted denuncia o se va para la cárcel. Entonces uno queda ahí entre ese gran dilema. Denuncio y de pronto pierdo el empleo. El empleo no, el trabajo. O no denuncio y me voy para la cárcel. Ese es el menú para escoger, ¿no? Y eso, pues solamente tiene respuestas, ¿no? El análisis crítico de la regulación profesional actual determina que nosotros somos objeto de una regulación que nos impone grandes responsabilidades y no nos determina derechos. El gobierno pasado elaboró un estudio supremamente interesante que se llama Protección de Denunciantes. Yo lo he estado examinando porque me parece que vamos a tener que obtener de allí algunos datos muy interesantes sobre ese asunto. Recuerden que el presidente Duque, cuando se posesionó, dijo que iba a generar un ejército de 1 millón de denunciantes, a darle fortaleza a su programa de desarrollo, que es legalización y emprenderismo. Y entonces 1 millón de denunciantes iban a ayudarle a identificar a todos aquellos que se salieran de la ley. Y la gente se reía,
pero él ya tenía 270.000, porque los contadores estamos obligados a denunciar. No es un problema de voluntad, es un problema de ley. Pero también necesitamos que nos den un sistema de protección. Y entonces nuevamente toma una gran importancia lo que plantea Jaime. Es que tenemos que estructurar un proyecto de reforma del ejercicio profesional donde se reconozcan derechos, donde se reconozcan mecanismos de protección de quienes ejercemos esta profesión en defensa del interés común. Yo solamente tendría que agregar una cosita muy pequeña, Rafael. En materia de independencia, en la revisoría fiscal, al devenir las funciones que tenemos los revisores fiscales por mandamiento de la ley, pues la independencia está garantizada, es decir, la independencia cuando yo ejerzo una función que emana de la ley no puede ser cercenada ni impedida ni arbitrariamente desconocida. Eso como primera medida. En segundo lugar, la independencia del revisor fiscal es muy distinta a la que se pregona de la auditoría, que es una independencia que se dice simplemente de apariencia, porque todos sabemos que los informes de auditoría se discuten con la administración y si la administración le gusta, estos informes pasan. De lo contrario, no pasan, luego ahí está negada la independencia. Y cierro diciendo con esto, que en lo que coincido mucho con Rafael, y es que hay una cosa que nos falta a nosotros y es formación en el campo de la denuncia, en el campo de la comunicación de un resultado que ponga en peligro las administraciones de los entes económicos. Y es saber presentar las denuncias con cobertura propia. Y esa se puede dar. Si yo presento una queja por una irregularidad ante una misma inspección de control y vigilancia como una superintendencia de cualquiera de los ramos, si yo sé presentar esta denuncia, en la misma puedo pedir la protección y amparo de la superintendencia respectiva, que al tener funciones de vigilancia y de policía administrativa, puede garantizarme la protección en el desarrollo de mi contrato. Pero tengo que pedirlo, y en eso hay que decir. Yo por eso me sorprendo hoy en día que esa sería una de las obligaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, explicar cómo se cumple con la función del Código de Comercio de colaborar con las entidades gubernamentales en las materias en las que nosotros vamos a denunciar irregularidades o fraudes o malversaciones o hechos que no se ajustan a la legalidad. Ahí el Consejo Técnico de la Contaduría Pública podría sacar propuestas para el gobierno en esa materia, porque tiene la competencia, y adicionalmente podría elaborar guías para el ejercicio profesional. Entonces, esas materias se podrían ir subsanando por lo menos temporalmente si el Consejo Técnico de la Contaduría asumiera esa función de prohijar la protección de los contadores públicos que ejercen la revisoría fiscal y que denuncian irregularidades o hechos contrarios a la legalidad. Era eso. Yo creo que tomamos dos preguntitas más ya para ir cerrando. Por acá tengo una pregunta muy básica y muy sencilla. Dice, posición de los panelistas ante la reforma de la revisoría fiscal. A ver, pues, ¿quién empieza, Rafael? Bueno, yo les comentaba cuando inicié mi intervención que el señor superintendente decidió hacer una reforma de la legislación mercantil y que entendió una cosa que es de la naturaleza de la legislación mercantil colombiana, y es que aquí es supremamente difícil modificar el Código de Comercio, ¿sí? En 1887 se nombró una comisión
para revisar el Código de Comercio del Estado Soberano de Panamá, que se adoptó como Código de Comercio de la República de Colombia. Y esa comisión únicamente pudo incorporar algunas pequeñas modificaciones en el gobierno de la Revolución en Marcha. Luego se constituyó otra comisión durante el gobierno del general Rojas Pinilla, que solamente llegó a conclusiones con la emisión del nuevo Código de Comercio en 1971. Es decir, aquí reformar un Código de Comercio es una aventura. Entonces, el señor superintendente dijo, no, yo voy a modificar 6 temas del Código de Comercio. Y dijo, y una de las modificaciones que va a hacer del Código de Comercio se va a referir a libros y papeles de contabilidad y al ejercicio de la revisoría fiscal. Y decidió convocar algunos comités de ciudadanos que le dieran aportes. Las firmas, el Instituto Nacional de Contadores, que es su sindicato, un profesor de la Universidad Javeriana, que es el oráculo de la contaduría pública, el Colegio de Contadores de Colombia, que parece más el Colegio de Contadores de otra parte, y la unidad, el Consejo Técnico y la unidad administrativa especial Junta Central de Contadores, no el tribunal, la unidad administrativa, que es un órgano gubernamental, presentaron un proyecto para acabar la revisoría fiscal. Eso generó algunas respuestas, digámoslo, unas respuestas livianas. La primera respuesta liviana fue de un grupo de profesionales al cual les han dado llamar el grupo del Club Metropolitan, porque muy pinchados nos reunimos en el Hotel Metropolitan y ellos presentaron una propuesta alternativa. Y el Consejo Nacional de Contadores Públicos presentó otra propuesta mucho más centrada, mucho más amplia para la modificación del Código de Comercio. Esas 3 propuestas llegaron, se estrellaron. El superintendente dijo, yo creo que definitivamente la revisoría fiscal es un sistema de vigilancia del cumplimiento de normas, de la información financiera y del control interno, y eso va a estar sencillo. Entonces yo voy a pedirle a mis asesores, ahora sí, la superintendencia, que organicen eso. Hasta el momento no lo han organizado, ¿sí? El caso es que la posición del superintendente no fue coherente con lo que aspiraban esos amigos de las firmas a través de ese consejo que formaron a instancias de las firmas internacionales. En este momento, donde estamos participando de unos comités que se constituyeron a instancias del Consejo Técnico para discutir sobre la revisoría fiscal, hay como 2 posiciones allá en competencia. Una posición es que discutamos la reforma de los artículos del Código de Comercio sobre las propuestas que están sobre la mesa. La otra propuesta es que construyamos un proyecto nuevo, pero a partir de la consideración del proyecto de revisoría fiscal que fue construido en la década de 1990 y que se ha presentado 3 o 4 veces a consideración del Parlamento, que siempre se quema en el último debate cuando las chequeras tienen más fuerza que los argumentos en la votación parlamentaria. Y esas 2 posiciones están ahí. La mía es que tenemos que trabajarle a las 2 cosas. Impedir que se vaya a hacer una modificación del Código de Comercio
que sea contraria a la protección, a la defensa de la revisoría fiscal, y la otra es que desde los gremios, desde la profesión, organicemos la presentación de un proyecto de revisoría fiscal, pero que a diferencia del proyecto construido en la década de 1990, incluya un capítulo nuevo en el cual se reglamente la auditoría financiera para empresas que coticen sus valores en los mercados públicos de valores. Esa sería mi posición frente a eso. Yo agregaría lo siguiente, coincidiendo totalmente con Rafael, es necesario tramitar un proyecto independiente, un proyecto que sigamos llamando Estatuto de la Revisoría Fiscal, donde se toquen estos tres temas de las normas de la revisoría fiscal, del aseguramiento y de otros asuntos relacionados para tocar temas afines a nuestra profesión, como lo dice Rafael, pero desarrollando en ese Estatuto de la Revisoría Fiscal los siguientes temas fundamentales. Definición de la revisoría fiscal bajo el enfoque de control en el nivel de la fiscalización. 2. Funciones de la revisoría fiscal, dándole las herramientas en materia de verificación, inspección, de vigilancia de los entes económicos, dándole un desarrollo un poco más amplio para que no se nos cuestione que con qué herramientas o con qué técnicas vamos a practicar esas funciones de revisoría fiscal. La tercera, los obligados a tener revisoría fiscal. Esto, aquí me voy a apartar de muchas personas que sostienen que la revisoría fiscal solamente debe ser para los grandes, y yo sostengo que debe ser de amplio espectro y de cobertura general de todos los entes, porque la defraudación se comete en el chiquito y se comete en el grande. Y no pueden, llegamos a decir que es que porque es de un empresario unipersonal, hoy en día muchas empresas en Colombia son unipersonales, entonces pues, no requieren control. Entonces, para mí hay que determinar las obligados a tener revisora fiscal, que es además, punto aparte, un gran campo de ejercicio profesional. Entonces, 3. El cuarto punto son los deberes y derechos, porque aquí sí tenemos que garantizar los derechos de los revisores fiscales, derechos y deberes de los revisores fiscales. Y un quinto punto que tuviera que ver con las calidades para ejercer esa revisoría fiscal. Si nosotros le damos ese barrido, pues ahí están compilados todos los temas esenciales. Y en esos puntos, para que no se nos diga que es que ustedes es que la revisoría fiscal está tan mal estructurada que hasta un recién egresado puede ejercer, pues tendríamos que fortalecer dándole unos requisitos esenciales para que primero paguen mejor, segundo, el contador público en su calidad de revisor fiscal tenga una mejor preparación para ejercer las funciones y para que esté acorde con la respetabilidad de esa magistratura. Teniendo así, si lográramos sacar un estatuto de esa calidad, sería muy ambicioso, estaríamos protegiendo la profesión. Y con esto le envío un saludo al profesor Alfredo Rojas, y es el mismo que yo conozco desde hace algunos años, que le agradezco mucho la pregunta desde tú. Listo. ¿Tiene una pregunta para los panelistas? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos, colega Jaime y Rafael, muchas gracias de todas maneras por estar presentes aquí en esta actividad del Consejo Nacional de Contadores. Pues antes de dar la despedida, quiero como una pregunta. Muy importante la apreciación frente a la estructura que debe tener un estatuto de la revisoría fiscal y las reformas que plantea el colega Rafael frente a la categorización como que deben tener las auditorías financieras. Pero digamos que todo esto unido de la reforma que se está pensando, si no la unimos a la reforma de la Ley 43, pues vamos, digamos que reparando o mejorando el carro, pero
al conductor no lo vamos preparando. En este caso, la gran falla de la región fiscal, entre otras, es la capacitación, es decir, la preparación en la parte educativa. Hasta donde, digamos, tenemos que estructurar también esa capacitación para que lo que está haciendo actualmente la gran parte de la capacitación en las universidades es enseñar auditoría financiera como registro fiscal. Prácticamente es lo que se está, digamos, llevando. Entonces, hay como dos preguntas ahí. Una es, primero, deberíamos también reformar concomitantemente la ley 43 de nuestra profesión, concomitantemente con la reforma del Código de Comercio, e incluido ahí el Estatuto de Regulación Fiscal, para que no suceda como lo que decía el colega Jaime, que las reformas se hacen siempre por atrás, en la medida que se hacen por aparte. A ver, Rafael, nosotros estamos de acuerdo, es decir, usted ha hecho una observación perfecta, en el sentido de que es necesario reformar y actualizar la ley 43 de 1990. Por eso, inclusive, se han creado comités, y ese es un aspecto en el que tiene que participar la profesión. Es decir, mi respuesta, para no alargarme en esos temas, es necesario que sean coherentes. Estatuto de la Revisoría Fiscal, con los criterios que hemos esbozado, más reforma de la ley 43 de 1990, para que haya un cruce y un enlace completo coherente en las materias del ejercicio. Totalmente atinado su razonamiento, que comparto absolutamente. Bueno, yo voy a decir algunas cositas por ahí. El Consejo Técnico también convocó a nivel nacional la formación de comités para discutir la reforma de la ley 43 de 1990. Hay un comité, es que no me gusta decirle comité central, porque si no después dicen que es que somos mamertos. Bueno, serían mamertos los del Consejo, que fueron los que lo convocaron, ¿sí? Hay un comité que funciona en Bogotá, digámoslo así, con el auspicio del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y allí, pues, desde luego, hay dos posiciones entre los integrantes. Una posición de un sector mayoritario de los integrantes de ese comité es que hay que hacer unas modificaciones de la ley 43 a efectos de que se incorpore en esa ley 43 los principios internacionales, las normas internacionales de la profesión. Esas normas internacionales de la profesión básicamente se orientan a establecer que se necesita ser profesional universitario para ser contador, a establecer que existirán dos tipos de contadores, es decir, hay que meterle a eso estratificación al ejercicio profesional, en que habrán los contadores públicos y los contadores privados, en que habrá examen para los contadores públicos y que esos exámenes se harán alrededor del dominio de estándares internacionales de información financiera y estándares internacionales de aseguramiento, que esos exámenes los debe realizar una entidad independiente de las universidades, porque ellos no creen en las universidades, que la inscripción de los contadores tendrá un reconocimiento temporal de 3 años, a efectos de que cada 3 años se vaya renovando y se vaya pagando, por supuesto, y que, eso sí, las firmas saquen su registro por una sola vez para la eternidad.
Esas son básicamente los planteamientos de esa línea de pensamiento sobre la reforma de la ley profesional. Eliminar lo poco que dice la ley 43 de revisoría fiscal y sustituirlo por estándares internacionales de aseguramiento. La otra posición, la minoritaria en el comité, pero mayoritaria creo en la profesión, dice sí hay que reformar la ley 43. La ley 43 tiene muchos problemas. Uno de los problemas más serios de la ley 43 es que, mire, la ley 43 es una colcha de retazos, porque eso se aprobó el texto final por parte de un comité de agremiaciones, las agremiaciones de las firmas y las nuestras y las de la mitad, y entonces cada uno puso un pedazo. Entonces, por ejemplo, unos exigieron que se dijera que la defensa de la revisoría fiscal, y lo único que dice la ley 43 sobre la revisoría fiscal es que es una actividad propia de la ciencia contable. Eso es lo único que dice la revisoría fiscal. Pero de otra parte dice que hay que aplicar normas de auditoría de general aceptación, ¿sí? Que algunos dicen que es sinónimo de estándares internacionales de aseguramiento, y eso también es una afirmación falsa. Yo recientemente publiqué un documento, un pequeño documento, que es como una lectura crítica de la ley 43, donde se identifican una gran cantidad de situaciones que desde mi perspectiva justifican una reforma profunda de la ley 43. Y dentro de esa reforma profunda de la ley 43, pues establecemos unos puntos de partida. El primero, la contaduría pública es una sola y es pública, porque es que la contabilidad es pública, porque eso es un medio de relaciones interempresariales. Eso es para el conocimiento del público, eso no es una actividad privada. Que se debe incorporar un código de ética mejor construido desde el punto de vista técnico que el actual, y que por supuesto no puede parecerse al Código de Ética Internacional, porque nuestro Código de Ética actual en la Ley 43 está fundamentado en el interés público, en tanto que el Código de Ética de los estándares internacionales es un Código de Ética contractualista. Es un convenio de mutua protección entre contadores y clientes a espaldas del interés público. Eso no lo podemos permitir. Que hay que desarrollar ahí una serie de normas sobre los mínimos de conocimiento de los contadores, los derechos de los contadores, el régimen sancionatorio de los contadores también, y tratando de eliminar un poco esos abusos en términos de responsabilidades profesionales. Nosotros somos la única profesión que por una sola conducta podemos tener que responder a 5 procesos diferentes: responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad fiscal, responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria, y eso hay que generarle algún tipo de barreras a esos excesos de responsabilidad. Pero indudablemente la ley 43 amerita una reforma. Pero ¿de dónde viene, de dónde debe provenir esa reforma? Y yo vuelvo a insistir: el trabajo de los gremios, que construyan el proyecto, y que con lo que construyan el proyecto entonces se buscarán los mecanismos para darle trámite parlamentario. Y en eso yo quiero decirle algo a algunos colegas que han estado comunicándose conmigo. Es que no me han dicho del Consejo Técnico si me aceptaron en el Comité Regional.
No, si el Consejo Técnico no los acepta en el Comité Regional, constituyan sus propios comités y construyamos colectivamente el proyecto. Y ya miraremos en términos de las cosas como se vayan presentando, cuál sería la estrategia política para impulsar ese proyecto. Pero totalmente de acuerdo. Esas dos reformas deben ir manejándose simultáneamente. Bueno, yo agradezco, de verdad, los valiosos aportes que han hecho esta noche nuestros dos máximos representantes de la Contaduría Pública, que han estado pues al frente de muchas actividades y luchas de la profesión. Y pues ahora nos llama a estar ahora pues más despiertos. Tenemos una responsabilidad muy grande en el sentido de que pues el Consejo Nacional de Contadores Públicos tiene pues dos proyectos, el de Estatuto de Revisión Fiscal y tiene el de colegiatura. Nosotros somos partidarios de que el gobierno de la profesión debe cambiar, debe enmarcarse dentro de lo que habla la Constitución, el artículo 26, en el sentido de que las profesiones deben estar en un colegio o debemos hacer una colegiatura y cambiar pues las condiciones un poco dispersas como está la profesión desde el punto de vista administrativo, disciplinario y técnico. Entonces debemos buscar es una estructura que permita realmente que la profesión tenga sus verdaderos canales de expresión. Asimismo, pues esos comités que se están conformando, independientemente de que han tenido el llamado por parte de los organismos de la profesión, nosotros como gremio hacemos pues un llamado muy especial a todos los contadores públicos que en este momento pues sienten la condición y sienten que realmente hay, digamos, interés, lógicamente, de actualizar y modernizar la profesión, pero que también detrás de esto hay intereses un poco oscuros que pueden dar al traste contra el desarrollo profesional de la contaduría pública como ente liberal, como profesión liberal, y a su vez como responsable pues ante la sociedad de los reportes de absolutamente todas las actividades comerciales que están en el Estado. De tal manera que en este momento es coyuntural la actividad de todos los contadores públicos en el sentido de que tenemos que llamar a la unidad, al consenso en torno a las verdaderas, digamos, cauces que debe tener la profesión y los que hemos estado en la posición nacionalista, pues no debemos dar pues paso atrás a defender lo que es la contaduría pública en defensa pues de la soberanía de esta misma profesión y de la nación que es la principal manera de encauzar la dignidad pues de la profesión. Yo le agradezco mucho la presencia de nuestro colega Jaime Hernández Vázquez y al colega Rafael Franco y a nuestro director de telemática y comunicaciones, André Ferney, que ha estado pues muy activo en estas fechas, en estas actividades que se ha fijado el Consejo Nacional y que prácticamente estamos cerrando este semestre con esta actividad y creemos que hemos venido sembrando ciertas condiciones necesarias no solamente pues para el desarrollo del país, sino para el desarrollo de la profesión principalmente. Entonces también agradezco a todos los que nos acompañaron esta noche y que sabemos que
van a tomar en cierta medida esta siembra por la profesión. Entonces, muchas gracias a todos y muy agradecidos, muy agradecidos. Gracias, Erwin. Muchas gracias, Rafael. Gracias a Andrés. Saludos a todos los que estuvieron con nosotros en esta noche. Muchas gracias a todos y a trabajar.